Miguel. Hola, sí, yo soy Paz de la Universidad de Valencia, trabajo en la Facultad de Magisterio y me surge una duda. Igual que en la Universidad de Valencia no hay ninguna denuncia por acoso, la Universidad de Granada habéis comentado que estáis, vamos, que sí que las hay, que estáis periódicamente desbordados, que habéis usado esa expresión. Y mi duda o mi consulta es cómo llegáis o cómo la información desde las facultades, como responsable actual que es de una facultad, a los estudiantes, al PAS, para que puedan tener la información, para tener alguna idea para mejorar lo que es la comunicación con ellas y cómo les llega la información. Bien, muchas gracias. El protocolo de acoso se presentó oficialmente a la comunidad universitaria el día 12 de enero. Se aprobó en octubre, luego hubo un acto alrededor del 25 de noviembre y formalmente estamos empezando en todo ese proceso, aunque la difusión a través de redes sociales, de la página web de la UCR, de la interacción con los representantes y las representantes de la Delegación General de Estudiantes, está facilitando aproximar el protocolo a la comunidad universitaria, a cada uno de los centros. Y trabajamos mucho en las campañas de concienciación, Big Mother que llamamos, y otras campañas facilitan que haya cada vez un grupo de estudiantes más identificado con la unidad y de hecho todas las acciones que hacemos pues hay una gran respuesta en ese sentido. Pero la estrategia que vamos a seguir y que ya ha empezado es presentar el protocolo en cada uno de los centros en coordinación con la estructura administrativa del centro, con el decanato, la oficina, secretaría y la delegación de estudiantes en cada uno de los centros y hacer una jornada de presentación y de debate sobre el acoso. Entonces eso lo queremos hacer a nivel general en cada uno de ellos, luego campaña de carácter general, hablando de acoso, y luego queremos ir identificando y diseñando documentos, trípticos, donde ya abordemos cuestiones puntuales de acoso. Especialmente tenemos mucho interés en recoger conductas de acoso. Es decir, que la gente diga acoso sexual. Bueno, que no pase lo que pasaba en violencia de género, que todavía pasa, ¿no? con lo que se llamaba el maltrato técnico, ¿no? Un 14% de las mujeres respondían, ¿usted su marido la maltrata? Y decían, no. Y seguían preguntando y al cabo de 5 preguntas le preguntaban, ¿a usted alguna vez su marido le ha pegado un puñetazo o bofetón, una patada? Y decía, sí. Decía, bueno, ¿ha dicho usted una maltratada? Bueno, sí, pero es que un puñetazo no es maltrato. Entonces, evitar lo que se considera que es acoso sexual, que a lo mejor se creen que es meter la mano en el escote o una cosa así, como una cosa muy bárbara, y no ese tocamiento, esas caricias, esas propuestas, etcétera, etcétera. Pues para que se identifique el acoso desde el inicio, pues queremos recoger ese tipo de documentos donde claramente vengan especificados lo que es acoso y en qué circunstancias se puede producir. Entonces, básicamente, el cómo hacer llegar el protocolo de acoso tiene esas dos líneas. La presentación del procedimiento, del protocolo en cada uno de los centros, organizado por el propio centro, más luego las campañas generales que hablen del protocolo de acoso de una manera específica a nivel global. Todo eso apoyado por la documentación, las actividades que vamos haciendo desde la unidad. Sí, a mí la duda que me surge cuando has comentado que antes de que existiera este protocolo apenas había denuncias o no había denuncias y ahora has tenido desbordados, es que cuál era el procedimiento anterior al protocolo para denunciar este tipo de comportamientos y ahora cómo se hace esa denuncia, por si ese factor fuera importante a la hora del aumento. Sí, con anterioridad no había un protocolo, la unidad de igualdad no estaba implicada en este tipo de cuestiones y entonces la única vía prácticamente era a través del defensor universitario o la inspección de servicios. Salvo que fuera acoso laboral, se ponía entonces en conocimiento de gerencia en muchos casos, o a través de los sindicatos, pero se canalizaban, igual que ahora los sindicatos han tenido casos y han venido a la unidad, pero antes se iban o a gerencia cuando era PAS o a la inspección de servicios. El defensor lo que hacía también era canalizar a la inspección de servicios, pero eran casos muy graves. Entonces el vehículo era como una respuesta muy institucional. Sobre todo si eran casos de alumnos, alumnas, no se identificaban.
no se veían ellas presentándose ante el inspector de servicios. Yo creo que todas podemos recordar cuando éramos estudiantes que decían, ahí tienes que ir al rectorado, el rectorado lo veía encima de Everest, allí, yo veía hasta allí y tal. No ibas, pero no iban a poner un papel, a una firma, menos cuando una situación que tú estás insegura, si vas a responder bien, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo es más sencillo porque primero se puede comunicar a través del correo electrónico para tener una cita, una llamada por teléfono, incluso todavía no lo tenemos, desarrollando a través de la página web una especie de pestaña donde haya una comunicación solo de casos de acoso de manera anónima, para que de alguna manera, si la gente no quiere denunciar, pero hay situaciones de acoso, pues la unidad pueda hacer esa prevención secundaria, de manera que aunque no se está actuando sobre una persona a raíz de una actuación puntual, pero sí sobre las circunstancias que nos están comunicando que existen. Entonces, la canalización es contacto con la unidad de igualdad. También se puede seguir actuando a nivel de inspección de servicios o a través del defensor universitario, pero eso existía antes y la velocidad eran muy pocas. Luego ahora se facilita, primero porque la unidad de igualdad se ve como algo más próximo y más participativo con la situación del alumnado específicamente, pero de toda la comunidad universitaria, y luego porque también hay más conocimiento. Yo creo que si antes hubiera habido más información sobre el protocolo, sobre acoso, etcétera, etcétera, aunque a lo mejor no hubiera habido tantas denuncias como ahora, pero sí habría habido más denuncias. Pero antes ni se conocía cómo hacerlo, ni se hablaba sobre qué hacerlo, con lo cual la respuesta era menor. Ahora se habla de acoso y se ha facilitado la respuesta. Bueno, igual me hace falta micro. Sí, porque no se grabación. Bueno, muchas gracias. Yo estaba pensando que este ejemplo de la Universidad de Granada sería muy interesante que fuera a otras universidades, no solo para las nuestras, sino a más lugares. Pero, por ejemplo, ayer en el diario.es venía un artículo, creo que el título es El machismo en adolescentes, en las y los adolescentes, se hablaba un poco de la universidad también. Y claro, el tema está en conceptualizar la violencia y el acoso hacia las mujeres. Eso es lo que, hablando de educar en valores y tal, tenemos que incidir en ese trabajo para que las personas sepan hacer ese diagnóstico, aunque sea un inicio y que luego vaya mejorando, porque eso es lo que hace mucha falta. Todas hemos visto en la universidad y en los institutos situaciones, como tú has dicho, que no hacía falta que metieran ahí la mano en el escote, pero bueno, lo hemos visto entre profes, entre alumnos, alumnas y gente que tenía más poder, o no, también entre estudiantes, que has dicho el dato, habéis dicho, y tú también, Amparo, del 62%, es altísimo entre estudiantes. Entonces a mí me parece que ahí está muy bien porque es prevención, pero hay que darles elementos para que conceptualicen esas situaciones que hay gente que las toma como algo muy natural, como que siempre no tiene importancia. Bueno, el artículo de ayer de diario.es está muy bien. Sí, es que el problema es esa normalidad. Yo hace unos meses estaba en una conferencia en un instituto de bachiller y una profesora comentó el caso. Bueno, precisamente quiero comentar el caso de que el otro día estaba en mi despacho y una alumna me pidió tutoría y me estuvo comentando que estaba muy preocupada, muy afectada, porque yendo por el pasillo los chicos pasaban y le tocaban el culo, le daban una palma en el culo. Y entonces se lo hice anónima, lo hice en el ámbito de la conferencia y de repente todas las alumnas se echan a reír. Y entonces ella dice, bueno, ¿qué he dicho? ¿Cómo que has dicho? Pues sí, eso es normal, todas nos tocan el culo. Y lo ven como una gracia que se acepta porque tampoco tiene importancia, ¿no? Pero claro, para muchas personas sí tiene importancia. Pero como se ve como algo normal, pues no tiene importancia. Entonces tú hablas con la gente muchas veces, es que soy muy exagerado. De hecho, en todo este proceso yo he contado el resultado, pero el proceso ha sido largo y duro y el profesor te dice, oye, pero a ver si ahora resulta que suspende a una alumna y te va a decir que la ha acosado, o no te va a poder cerrar la puerta de tu despacho, y todo es la amenaza, ¿no? Parece que esto
como muy bien apuntaba Elena en su título, parece que esto es una amenaza contra especialmente los profesores, ¿no? En lugar de verlo como un instrumento para resolver una situación claramente dañina e injusta que vive la universidad. Pues la respuesta es eso, el que puede ser traducirse en una situación delicada o grave para la universidad. Y yo creo que se trata un poco de identificar esas conductas como conductas inapropiadas, inadmisibles, inaceptables en la universidad y que se identifiquen como acoso. Entonces, toda la información, como apuntaba antes a raíz de la pregunta de Miguel, ¿no? Pues es eso, decir, esto es acoso. Entonces, tú ya te podrás posicionar ante el acoso como tú consideres, pero que sepas que este tipo de conducta es acoso. Y que el profesor sepa que eso ya se sabe que es acoso. Porque, por ejemplo, la semana pasada tuve un caso de un profesor que acosa a una alumna en mitad del hall de la facultad. Intenta besarle los labios, tonteando, pero intenta, aprovechando que le da dos besos, le intenta dar un beso en la boca, intenta toqueteando, la cual, y delante de otro grupo de alumnas, en 2 o 3, y del novio de ella, ¿no? Pero bueno, él lo hace de cual, y le dice, no vaya a pensar que esto es acoso. Y ya lo sabe. Y ya intentan protegerse diciendo no vaya a pensar que esto es tal. Tenemos ya casos de denuncias de profesores que hacen comentarios sexistas, homófobos, racistas de todo tipo en clase, y cuando lo han dicho, que no vaya a pensar que esto es machismo. Lo que tú dices del neomachismo, que tal. Claro, entonces rápidamente ponen la coletilla comentando no, que esto es un ejemplo, o cuando un profesor lo han denunciado, dicen no, que estaba haciendo un juego de roles. Estaba haciendo, para estimular a la clase, estaba asumiendo un papel machista. Claro, entonces, pero ya hay una sensación de cuidado que aquí hay una respuesta frente a eso. Evidentemente no es suficiente, pero que es verdad que ese tipo de conductas están presentes, que tenemos que cuestionarlas y tenemos que identificarlas como acoso, y tenemos que evitar que esa teórica coletilla que se pueda poner al final sea como una excusa para aceptar la conducta. Entonces, nos queda trabajo porque conforme avanzamos también hay reacciones en el sentido contrario. Sí, a ese respecto sí que quería aprovechar, yo tirando para casa, tenemos en estos momentos en información pública el protocolo, el código de conducta y buenas prácticas en materia de relaciones entre hombres y mujeres en una universidad. Eso entraría dentro de lo que Miguel denominaba prevención primaria, ¿de acuerdo? Aparte de campañas, etcétera, se trata de un documento que visualice y concrete y conceptualice cuando estamos en situaciones que no deben ser consentidas en la universidad. Por tanto, de actitudes que ni están ni se esperan en el ámbito universitario. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que están naturalizadas, como decía antes Miguel. Pero también estamos en un cambio cultural, en el sentido de que cosas que antes estaban más o menos toleradas y naturalizadas, cada vez despiertan más la conciencia de muchas mujeres que no tienen por qué soportar, porque son agresiones, etc. Entonces nos movemos en un terreno muy resbaladizo, que es esa frontera, ese cambio en el que las mujeres siguen incómodas, pero los hombres no visualizan eso como machismo o como acoso. Ahí es donde más complicado es actuar, institucionalmente, porque en efecto mucho hay que exagerar, o que sensible, o que barbaridad, pero es cierto que generan mucho malestar. De ahí que nosotros hayamos abierto la información pública con la esperanza de ir identificando crecientemente, porque además estos documentos deben quedar abiertos porque el cambio cultural no para ni debe parar, la identificación de más ejemplos y conductas que no deberían ser deseadas. Entonces hacemos un llamamiento a todas las que estáis y a todos los que estáis aquí para que vuestras propias aportaciones o las de casos que conozcáis, porque cantidad de veces eso que no llega a nivel institucional, si es conocido a nivel de colegas, de compañeras y compañeros, etcétera, que podáis trasladarlo como aportaciones a recoger en el código, porque es importante, como tú decías, conceptualizar qué es acoso, qué es acoso por razón de sexo, qué es acoso laboral. Hay muchas fronteras. De hecho, yo les comentaba, les hicimos el encargo, pues les hemos hecho, y yo te quería hacer una pregunta, por cierto, a ese nivel, les hicimos el encargo a un grupo de investigación, bueno, pues liderado por las codirectoras del máster de Derecho y Violencia de Género, para, digamos, ligar el código de conducta con qué pasa cuando ese código se incumple. Entonces, activar un protocolo más simplificado que el actual y, sobre todo, que acogiera todo tipo de agresiones machistas.
no solo necesariamente las que suponen ya acoso sexual o por razón de sexo, sino también esas que podrían ser tratadas en un contexto más informal, pero que permiten frenar ambientes que propician y que si no se frenan pueden llevar al auténtico acoso. Y desde esa perspectiva interesa ver cómo tratar desde el código pasar por el protocolo. Y mi pregunta, que ya pasó directamente, era cómo se trata el tema del alumnado, porque claro, en el caso del PAS y el PDI, el protocolo que tenemos activado está previsto que se activa, que se investiga la situación y luego pasa a procedimiento disciplinario. Pero ahí no hay problema, el procedimiento disciplinario de cada funcionario está recogido en el EBEC. Entonces, en esa medida, pues aplica, si procede, ese reglamento. Pero en los estudiantes tenemos el decreto del 54. Alguna universidad sé yo que ha activado un propio régimen disciplinario particular, pero tengo serias dudas sobre su real validez jurídica, ¿no? Y por otro lado, digamos que el Estatuto de los Estudiantes hablaba de desarrollar un régimen disciplinario propio de los estudiantes, pero nadie se ha atrevido a poner el cascabel al gato. Y de hecho está sin desarrollar esa parte del Estatuto de los Estudiantes. ¿Cómo habéis solucionado cuando hay que actuar ya disciplinariamente sobre el estudiante? Sí, bueno, claro, no hemos tenido un caso solo entre estudiantes y era en un colegio mayor, y entonces al estudiante que era antiguo usuario o antiguo alumno del colegio mayor, antiguo residente, y tenía el estatus de poder entrar y salir prácticamente a cualquier hora, usar las instalaciones, formar parte del equipo de rugby del colegio mayor. Entonces al estudiante se le prohibió la entrada al colegio mayor, se le quitó del equipo de rugby, es decir, se le limitó en aquello en que lo que se podía limitar. Y efectivamente eso dio una respuesta que a él le dolió mucho y tuvo un impacto, porque quizá le hubiera dolido más eso que hubiera hecho de la carrera, a lo mejor, ¿no? Pero el planteamiento un poco, cuando estuvimos viendo eso con la inspección de servicios y con el gabinete jurídico, iba un poco en esa línea, es decir, que para poder echar al estudiante de la universidad, pues no era fácil, suponiendo que fuera una conducta especialmente grave, ¿no? Yo creo que la solución está en adoptar medidas de ese tipo, de prohibir determinadas, digamos, movilidad en determinados espacios, suponiendo que eso permita una especie de orden de alejamiento funcional de la persona, con el ánimo de protegerla, y por lo tanto si visita una biblioteca o algo, pues limitar ese tipo de factores, y luego si la situación es más grave, elevarla a la jurisdicción ordinaria. Porque entonces si vemos que hay una situación, y si ya se pueden tomar medidas, no hace falta que sea un acoso grave, sino directamente, si yo no puedo responder, voy a responder a través de una denuncia. Y eso es un factor también intimidatorio y disuasorio para que continúe ese tipo de conductas. Pero hemos tenido ese caso nada más. Gracias. Yo quería primero felicitar a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada por haber llegado a un solo protocolo. Nosotros aquí en la Universidad de Valencia tenemos dos, uno laboral y otro por razón de sexo, de acoso por razón de sexo o de género, y eso dificulta, yo creo, que la gente a veces no sabe a cuál. Entonces no llegan denuncias. Yo, como síndica de Deuches, como defensora universitaria, en el informe sí que informé en el claustro de un caso, un caso de acoso a nivel sexual. En este caso era homosexual y era un hombre el que denunció, pero bueno, también respondemos ante eso. Y quien inicia el proceso, yo me enteré como defensora, pero el protocolo te deriva al Servicio de Prevención Laboral. Y nuestro problema, y también os felicito porque habéis llegado a una coordinación. Nosotros no hemos llegado a una coordinación. Aquí yo he venido de invitada, y no sé si hay alguien de prevención. Perdona, que no le veo. Pero claro, nos vemos todos los días, pero no nos coordinamos. Y a lo mejor tendríamos que coordinarnos para hacer un protocolo que sea visible, porque no está casi visible. Y la gente no sabe dónde acudir. Y a ver, casos hay, porque no es posible. Muchos. Entonces, yo creo que no está visible, que la pestaña está muy escondida. Porque
Claro, porque solo está para PDI y PAS. Los estudiantes también los acogemos, pero no saben ni dónde acudir. Y eso es un problema. Y la ley del 54, desde luego, si se le aplica, expulsan ese alumno directamente. Porque se está intentando ahora, desde los defensores universitarios, hemos llevado a los grupos parlamentarios que intenten hacer una ley nueva y tal, pero estamos ahí. El Estatuto del Estudiante preveía en una de sus disposiciones. Yo felicito a la Universidad de Granada porque sí que ha llegado a un solo protocolo, que yo creo que eso está muy bien, a esa oficina que a lo mejor es más visible que todo eso que tenemos nosotros aquí, varios protocolos, varias oficinas, y que a lo mejor llamando ahí o siguiendo ahí te pueden solucionar, porque los alumnos, sí, sobre todo los alumnos, y el paso yo creo que están un poco más maduros que los alumnos. Sí, la clave está en decir, la oficina del protocolo no sustituye a nadie, porque con prevención y riesgos laborales estamos trabajando de manera muy estrecha. De hecho, ahora vamos a trabajar de una manera más coordinada en todo lo que es las conductas de mando que muchas veces dan lugar al ejercicio del mando de una manera inadecuada que se puede traducir en acoso laboral. Pues toda esa parte tenemos que trabajarla porque la unidad nunca va a poder y va a tener medios para poder sustituir a todas las estructuras de la universidad que intervienen en algunos de los factores bien de prevención o de respuesta. Y lo que tenemos que hacer es que actuar muy claramente, pero de una manera coordinada con el resto de actuaciones que son las que van a tener la clave para resolver la situación del acoso en la universidad. Entonces, todo lo que sea dar un instrumento común, como puede ser un protocolo, pues al final facilita, porque la respuesta es muy similar. Luego, cuando según el tipo, pues ya intervienen sindicatos, intervienen otras personas, pero la respuesta común, sobre todo en ese ejercicio de prevención que queremos potenciar, pues no se diferencia en gran medida, salvo en el contenido y en las cuestiones específicas, en los distintos tipos de acoso. Pero además también la práctica nos dice que hay muy pocos acosos puros, es decir, que siempre suelen aparecer más de un tipo de acoso, con lo cual tener, digamos, múltiples protocolos, al final lo que haría sería tener un poco de caos, ¿no? Entonces ahí la importancia de tener un solo instrumento. Hola, yo te quería preguntar, Miguel, a mí me preocupa mucho cuando hablas del procedimiento informal, cuando estamos ante un acosador profesional, el cazador, el que irá a dar y si ese procedimiento informal no será un poco ponerlo en alerta y se transforma, lo tendréis que hacer bien, quiero decir, y gente preparada. Me preocupa también la formación de la unidad de igualdad, yo es que no soy del ámbito universitario, sí, la SPAS de IPDI y tal. Y luego también quiero decirle, porque me encanta que te he conocido, yo he estudiado en la Universidad de Valencia y yo no sabía que había una defensora del estudiante. Sí, pero que yo no me había enterado y precisamente fui hablando con el rector. Quiero decir que habrá gente como yo que no sabemos que existen las cosas y que me enteré que existía por el rector, porque fui a decirle, y aquí no tenemos una fórmula de resolver conflictos, que no, a ver, y entonces me dijo, no, ya lo resuelves tú. Entonces, quiero decir que hay cosas que damos por supuesto y nunca hay que dar por supuesto. Gracias. Sí, efectivamente la actuación con el acosador siempre es delicada y el procedimiento informal no entra a fondo en la situación de acoso, porque si detecta que hay una situación de acoso directamente pasa a institución de servicios y para que actúe disciplinariamente. De hecho, ni siquiera cuestiona, era otra cosa que nos planteaban mucho algunos sectores de la universidad, la identidad, la denuncia falsa, es que no se cuestiona, no se duda sobre la denuncia. Si a ti te dicen que este profesor ha acosado, tú vas y hablas con el acosado diciendo, oye, que pasa esto. Y de esa manera se responde. Si esa persona se pone en alerta y lo que hace es desarrollar una estrategia más subliminal, más fina, bueno, la confianza nuestra no está en el cambio del acosador, sino en la detección de las personas que sufren el acoso. Es decir, luego yo creo que sí va a cambiar, porque esta gente juega con su prestigio, entre comillas. Entonces lo que más temen es que salgan a la luz fulanito de tal, denunciado por acoso, porque
eso es lo que realmente les duele, no el daño que están produciendo. Pero además, el objetivo principal, aparte de dificultar esa conducta, es la detección, la identificación, como se ha apuntado, de que determinados comportamientos forman parte de conductas de acoso. Y por lo tanto es mucho más fácil identificar que esa persona te está acosando por muy subliminalmente que lo haga, que no que él cambie si no quiere cambiar. Entonces yo creo que la facilidad está en actuar sobre ello, porque al final el propio departamento va a ejercer un control interno, porque ya, por ejemplo, entre los otros programas a los departamentos están asumiendo la mayoría los temas de igualdad como parte de su contrato. Y cuando todo esto se le está explicando, se está formando a la gente, al final el espacio, no de un día para otro, pero el espacio que ahora mismo tenían con total impunidad e invisibilidad se va reduciendo y al final queda reducido a un rincón de su despacho. Y si quieren hacerlo ahí, pues tendremos mecanismos para poder responder ante ese acoso. Pero la clave está en esa especie de efecto sándwich, ¿no? Por arriba, intentando que no llegue, y por abajo, y también comprendiendo para que no tenga ese espacio para poder ejercer el acoso. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, mi nombre es José Luis Seganero, soy delegado de prevención de la Universidad de Valencia y no pensaba hablar. Pero como he visto que hay bastantes dudas, me veo la obligación de hacerlo. Lo primero es agradecer la charla, que siempre viene bien, que es una forma de potenciar el conocimiento de todas estas materias que nos afectan, es evidente. También agradecer que se haya organizado la jornada, porque es una forma de alguna manera de transmitir informada. Y cuando uno recibe información, pues siempre está en las mejores condiciones de afrontar los problemas. Y tengo que aportar dos cosas. La primera es una información que he visto que hay bastante desconocimiento. En la Universidad de Valencia venimos trabajando desde hace 10 años, sobre todo en la parte sindical, que por cierto me acompaña en esta misma fila de diversos sindicatos, algunos ahora mismo no están aquí. Llevamos 10 años trabajando en la confección de un protocolo, exactamente nosotros llamamos procedimiento, porque queríamos que tuviera un matiz mucho más amplio en la medida que contemplaba la prevención. Se hizo, afortunadamente tuvimos una opción por parte de la vicerrectora, en esos momentos nos brindó la oportunidad, está el servicio de prevención ahí detrás para corroborar lo que digo, acompañado del profesor Patinza. Desarrollamos un procedimiento que finalmente ha concluido, por no entrar en muchos detalles, en un protocolo. Y desde hace aproximadamente, está firmado y aprobado desde el año 2015, tenemos un protocolo que trata casos de violencia laboral. Y hemos considerado casos de violencia laboral porque entra en un conjunto muy amplio que va desde una escala mínima, de lo que puede ser simplemente un rifirrafe, a una situación como la que habéis planteado, que es la situación más grave, que es una situación de acoso en sus distintas vertientes. Yo formé parte, junto con mis compañeras, de la elaboración del procedimiento, del protocolo de violencia por razón sexual. Y defendimos en aquel momento que ese protocolo no debería de haber salido del ámbito de lo que es violencia laboral. Es decir, no haberlo separado, como ha dicho la síndica, porque en definitiva son conductas que de alguna forma quedan todas englobadas dentro de ese amplio concepto denominado violencia, porque nosotros denominamos violencia. Bien, actualmente estamos trabajando por separado, como has comentado muy bien, un caso que puede ser o empieza como un acoso laboral, como un caso de violencia sexual, puede acabar siendo un caso de acoso laboral. Entre otras razones, por eso se defendía, por eso lo defendía. Desgraciadamente, se impuso un criterio, creo, más por razones políticas que por razones, digamos, prácticas. No pudimos hacer otra cosa y así están las cosas. Yo desde aquí propongo que se retome de nuevo, que se unifiquen esos dos procedimientos, esos dos protocolos, se unifiquen en uno. Bien, esto lo he comentado simplemente por explicar un poco, porque claro, llevamos ya mucho tiempo trabajando en estos temas y he visto que había algún desconocimiento por parte de los oyentes. Y luego, quería hacer una pregunta. Ahora mismo nosotros estamos tratando los casos, como ha apuntado bien desde la Comisión, desde el Servicio de Prevención y Medio Ambiente, que es el que canaliza de alguna forma la activación de todo el protocolo. ¿Vale? Bien.
hemos confeccionado un grupo de trabajo, se ha creado un grupo de trabajo exprofeso que denominamos Comisión de Riesgo Psicosocial, en el que intervienen una parte sindical y una parte institucional. La parte sindical es paritaria, está formada por un miembro de cada sindicato, y por la parte institucional, personas representativas de la institución que están de alguna forma vinculadas al ámbito que estamos tratando. Bien. Pero sí que me gustaría formular una pregunta, y es, cuando tenéis un caso vosotros, exactamente, ¿qué personas son las que valoran el mismo? ¿Cuántos y quiénes? ¿Qué calidad de qué están? Bien. El trabajo el desarrollo del protocolo, el trabajo con la organización sindical ha sido muy estrecho y ha sido lo más enriquecedor que hemos tenido, con lo cual he tenido una experiencia muy directa en casos sobre todo de acoso laboral, pero no exclusivamente, ¿no? Porque el ámbito era muy variado, ¿no? Y luego, precisamente, una de las cuestiones que planteaba el protocolo o que se ha planteado específicamente la respuesta ante el acoso laboral, que hay procedimientos normativos específicos que de alguna manera tienen que seguirse cuando se producen los casos. Entonces, el protocolo nuestro, dirigido fundamentalmente a los casos que no llegan a ser denunciados por las circunstancias, que es el 99%, pues lo que llevan a cabo es la respuesta desde la unidad de igualdad como primera aproximación al caso, es decir, le responde solo la unidad de igualdad, porque no investiga. Es decir, el objeto del procedimiento informal no es investigar, sino dar por sentado que existe una situación de acoso en cualquiera de los ámbitos y actuar frente a la persona o a las circunstancias que se producen, que se utilizan para que se produzca, para intentar que esa situación se modifique. Si como consecuencia de esta actuación, no investigación, se detecta o se observa que hay una situación más grave, por referencias, por comentarios, por al verte de otra gente llegue y te cuente cosas, pasaría directamente a inspección de servicio. Pero la investigación se llevaría a cabo por inspección de servicio, que nombraría un instructor y que el instructor puede crear una comisión para llevar a cabo, dependiendo del tipo de acoso, ese procedimiento de instrucción que luego pasaría a inspección de servicio para que finalmente la rectora resolviera. Pero el procedimiento informal no investiga formalmente, sino que lo que hace es actuar directamente sobre la situación y circunstancias de acoso para que esa situación se modifique y no se siga produciendo en el tiempo. Si se sigue produciendo, pasaría a procedimiento informal, a formal, de dirección de servicio, con toda esa comisión, un grupo que se crea, que yo no conozco exactamente la composición, pero sí sé que se nombra una persona instructora y que a partir de ahí se crea una comisión y se lleva a cabo la investigación, tomando declaración, etcétera, etcétera. Ya lo que es un procedimiento disciplinario reglado según los estatutos y la normativa vigente en la Universidad de Granada. Y si esa situación no se llega a dar porque hay una modificación a nivel de la respuesta informal, pues evidentemente el caso queda formalmente no cerrado, sino en seguimiento, para ver si eso en el tiempo se mantiene o se modifica. Pero no hay una respuesta formal del tipo que tú comentas, porque esa respuesta formal pasaría o se pondría en marcha a través de inspección de servicio, que es quien tiene la potestad de crear, porque la unidad y nuestro protocolo no puede crear esa comisión, puesto que formalmente entraba en conflicto con la normativa vigente en la universidad. Sí. No, en cuanto a lo que planteas de la unificación de protocolos, es un tema que está vigente como polémica no solo en las universidades, en multitud de empresas. Porque cada protocolo atiende a un objetivo distinto al principio, aunque puede confluir y solaparse. Pero lo que es cierto es que el mandato de la Ley de Igualdad planteaba la necesidad de dotarse, la Ley 1/2004, de dotarse de instrumentos para atajar la violencia de género en las instituciones, etcétera, y en las empresas. Y por otro lado, pues el Servicio de Prevención tiene como encomienda también tener protocolos de acoso laboral. ¿De acuerdo? La idea que nosotros tenemos es, al refundir protocolos que no serían el protocolo de acoso laboral y el sexual, sino uno de agresiones machistas que estábamos estudiando de estudiantes y que han planteado un grupo de estudiantes y que va a ser el documento, digamos, de partida de estudio que hemos recomendado al grupo de investigación de Derecho, del máster de Derecho y Violencia de Género. La idea era refundir esos protocolos, pero yo pienso que a la luz de lo que se ha hablado aquí, lo que debería haber, y ha hecho Granada muy bien, es la coordinación para estos casos de los tres órganos implicados, de manera que actuemos como ventanilla única de quien tiene algún tipo de queja respecto de la institución.
que a lo mejor no sabe si es acoso laboral por razón de sexo o es un acoso laboral sencillo. Ahí es sobre todo donde está la frontera delicada de delimitar. ¿Es por razón de sexo o es un acoso laboral puro? La idea nuestra, que ya le transmitimos, pero tenemos que seguir trabajando y tal, era tener un órgano profesionalizado que obviamente no se monta ex novo ni con costes de personal añadidos, sino que implica a prevención, implica la sindicatura, implica la unidad de igualdad. Ese órgano especializado se puede profesionalizar mucho más, se le puede formar más intensivamente y puede actuar de ventanilla única con una ventaja. Como está profesionalizado, conoce todos los protocolos, etcétera, sin que la persona interesada tenga que mover nada, ese órgano actúa de inmediato de filtro para identificar ante qué caso de acoso estamos hablando. Es puramente laboral, tiene connotaciones sexuales, es una agresión machista que no constituye acoso propiamente, pero requeriría una actuación de tipo de prevención secundaria. Todo eso, sin que esa persona tenga por qué esforzarse en ella, un poco como pasa en el procedimiento administrativo, pero no, en la conceptualización del recurso no impide que siga su trámite. Pues lo mismo, una persona tiene un acto de queja por acoso, se dirige a ese órgano o ventanilla única, eso que facilita poder poner un teléfono de contacto de acoso único, poder hacer publicidad sin necesidad de que esa persona conozca los instrumentos adecuados, porque una de las funciones de ese órgano sería asesorarle, una vez identificado en qué casos de acoso se está, en qué tipo de protocolo procede a activar. En su momento yo también considero que deberíamos ser capaces de refundir el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo con el de acoso laboral, porque como dice Miguel, no son tan diferentes. Lo que hay es que atajar una condición lesiva para una persona que la universidad no debe consentir en ningún caso, tanto más si encima hay el agravante, digamos, de acoso sexual o por razón de sexo. Pero yo creo que eso es así y nosotros no podemos hacer el ejemplo de Granada porque no tenemos inspección de servicios. Entonces, pero yo creo que si nos dotamos de ese órgano común, que es virtual en el sentido que ya existen las 3 unidades, y lo que hacemos es sencillamente generar un órgano interunidades que sea capaz de atender a todo el mundo, tenemos esa facilidad de ventanilla única, de visibilización más sencilla y de que a la persona ya le va de suyo que el órgano encargado de tutelarla le va a canalizar al protocolo que más convenga, sin perjuicio de otras actuaciones, como los penales, etcétera, y de otro tipo. Esa es nuestra filosofía con la que estamos empezando a trabajar. Pero bueno, ya os digo que lo primero de todo es conceptualizar los casos de violencia, de acoso, etcétera, y por tanto seguimos demandando aportaciones. Yo, sí. A ver, probablemente voy a decir una botada, pero es que ya, pero es que el problema, me parece a mí, es que las personas no saben, a ver, sí que saben lo que es el acoso, pero no saben exactamente cómo pueden defenderse o tener fuerza para hacer ese acoso. A ver, sería impensable que se diera en primer curso un crédito para y explicar qué es el acoso, porque es que ya sé que es una tontería, que sabemos que la gente, a ver, que la gente sabemos lo que es el acoso, pero igual que no sé cómo explicarlo, que los parvularios a lo mejor se dan clases de seguridad vial o que yo qué sé, o que te explican que te tienes que parar cuando ves un semáforo rojo, etcétera, etcétera. Esto es que la gente no tiene seguridad. Lo primero que produce la violencia, lo primero que produce el acoso, que es una forma de violencia, es un retraimiento de la persona. Muchas veces te sientes culpable de ser acosada. O sea, piensas que tú haces algo, que de alguna forma, entonces, y es cierto que, tal lo has explicado tú, y tú también, vamos, los dos responsables de la universidad que estáis en la mesa lo habéis explicado, que se da, por ejemplo, en Granada estáis comentando que se da a conocer, que se intenta, que todo eso, pero esto habría que hacer de verdad. Yo sigo diciendo tonterías. Cuando yo estudiaba había 3 Marías, que era formación del espíritu nacional, religión y no sé qué. Yo no sé, no me acuerdo de la tercera, no sé si era gimnasia, pero es que se está estropeando la vida de muchas personas
el rendimiento de los estudios baja, se producen incluso situaciones como esa extremista que habéis contado, vamos, que se sabe que esta señora que se suicidió en Italia por la campaña, y a lo mejor es que hay mucha gente que está viviéndolo y que no se atreve, a lo mejor si la comunidad universitaria, si no con un crédito de alguna otra forma, pero habrá que incrementar la campaña de conocimiento bueno, en derecho, por ejemplo, de género saben 4. No existe el género. En derecho, las asignaturas de derecho, en mi departamento que es Derecho Constitucional y Ciencia Política, podría decir perfectamente que el 80%, vamos, no es que lo sepan de género, es que lo combaten. Y si eso pasa explicando los derechos constitucionales, ¿qué no pasará cuando ni siquiera se sabe cómo se vive esa cosa? O sea, que cualquier sistema de propaganda, de explicación, bueno, la defensora universitaria, cualquier cosa que hiciera, que una información adecuada, pues muy importante, para que de alguna manera se viviera eso no como un problema individual, sino como un problema en conjunto. No sé si se puede hacer algo ni si no, pero vamos, de alguna forma es que es fortísimo. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Han dicho cosas muy buenas y positivas. No, pero fíjate que las conductas de acoso en la universidad habitualmente se revisten más de normalidad, y además de la sensación de la víctima es que ella ha hecho algo en algún momento para que esa situación se dé. Porque el profesor no se abalanza sobre la alumna, por ejemplo, sino que empiezan a hablar del tema. Y he notado que tiene mucho interés por la asignatura, ha hecho un examen bueno, yo sí que te puedo ayudar a hacer algún trabajo, incluso luego un TFG, o algún día quizá una tesis, te puedo invitar a un congreso que van a dar y que te interesaría conocer más de cerca, en fin, y tú vas formando parte de toda una estrategia que se va desarrollando en el tiempo, completamente llena de normalidad. Oye, si te parece, luego tomamos un café y te explico un poco cómo podemos orientar el tema. Ay, pues encantada, pues sí, cómo no, tal. Entonces todo eso, cuando llega un momento en el que tú empiezas a sentirte incómoda de todo lo que está empezando a pasar, tú misma no sabes si esto ha sido un poco propiciado por ti, porque tú has estado entrando en toda esa dinámica de relación que al final se está volviendo incómoda, y poco a poco más, y además incómoda no es porque ya te genere a ti una situación, digamos, un poco confortable, sino porque él te está diciendo que tú te está amenazando, te está diciendo como se te ocurra que te vas a enterrar, te vas a ir estando de secano, no te vas a admitir en ningún sitio. Eso lo he visto a nivel de tesis doctorales, ¿no? Si no hay ningún departamento que va a hacer la tesis, te vas a tener que ir de aquí, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, el caso de Sevilla, yo conozco a una persona de una de las mujeres que sufrió el acoso de este hombre, y terminó yéndose de la universidad y está fuera de España, porque tenía espacio en España para gente con mucho poder, ¿no? Ahora poco hizo la universidad, la va a readmitir, pero bueno, 7 años después, ¿no? Entonces, efectivamente es complicado. Entonces, la clave está en esa información, y de hecho, de aquí a 3 semanas, aproximadamente vamos a empezar un curso. Hemos hecho un curso de formación para el PDI, otro para el PAS, y ahora hay un curso para el alumnado que tiene créditos y que está siendo muy solicitado, para que efectivamente se encuentren con esa información, y que además les sirva no solo para aumentar su conocimiento, sino también para mejorar su posicionamiento crítico frente a este tipo de conductas. Yo por mi parte recojo el testigo de lo que has dicho, porque sí teníamos idea de que en la medida en que se establezca el código ya con carácter más definitivo, y sobre todo con la fusión de protocolos que permita el tratamiento cuando el código no se ha cumplido, pues sería idóneo lanzar campañas de información y de sensibilización, pero también incorporar esos contenidos a los cursos de formación que ya damos. Lo que pasa es que viene poca gente, no viene casi nadie del PDI, tengo que decirlo, casi todos son del PAS, y entonces lo que intentaremos es forzar la asistencia también del profesorado, de hacer talleres para el alumnado, ya los hacemos, pero incrementarlo aprovechando esa nueva estructura de la que pensamos dotar al sistema.
Yo como Berkeley también coincido en que un indicador de calidad es saber detectar los casos. No queremos muchos casos, pero si los hay, queremos conocerlos, porque eso sí es calidad organizacional. Y en ese sentido estamos trabajando. Así es que gracias, Julia. Ninguna putada. Todo bueno. ¿Alguna pregunta más? Yo solo quería decir una cosa, me parece muy buena idea lo que has dicho y simplemente, pues, que me parece muy buena idea lo que has dicho y a raíz de tu comentario, que a lo mejor pues en el sobre de matrícula poner un tríptico de lo que es bullying, de lo que es acoso sexual y cuando pues se da información, ahora no lo sé, pero antes del Banco de Bankia, del Banco Santander, etcétera, pues esto sería muy oportuno ya desde los alumnos de primer curso y es una idea que se me ha ocurrido a raíz de lo que tú has comentado y que pues la dejo caer. Bien, no hay ninguna pregunta más en la sala, ¿verdad? Pues yo creo que nos quedamos con la idea de que una universidad de calidad tiene que formar al alumnado y al profesorado en esta materia y en la medida de que el alumnado, estudiantes, hombres y mujeres, reciban esta formación, serán futuros profesionales dentro y fuera de la universidad corresponsables en estos temas. Y bueno, y serán mejores ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Y el mundo será mejor. Con esto nos despedimos hoy. Gracias.